Hola de nuevo, empezamos con una nueva clase de este curso de SEO Page en la que vamos a ver los elementos a optimizar. Veremos la optimización de la etiqueta title, la optimización de la etiqueta meta description y la optimización de URLs, que son los elementos que solo aparecerán en Google, y además haremos un ejercicio práctico para que podáis verlo y afianzar los conceptos. Y también veremos la optimización de la estructura de encabezado, veremos la optimización de imágenes, la optimización del enlazado interno y otro tipo de optimizaciones como HTML, negritas, cursivas. Y estos son elementos que solo aparecerán en la propia página, es decir, estos elementos, los anteriores eran elementos, optimizaremos esos elementos, pero que solo aparecerán en Google y que cuando el usuario haga clic, es decir, el usuario lo verá en la hoja de resultados, pero cuando haga clic esos elementos no estarán dentro de la página. Y estos que tenemos en pantalla son elementos que optimizaremos, que el usuario verá una vez que ya haya hecho clic en el resultado. Serán los elementos que vea en la URL a la que haya accedido. Y haremos también un ejercicio práctico de todo esto para afianzar todo lo que hemos aprendido. Y por último veremos también la velocidad de carga, WPO, que realmente no pertenece a ninguno de las dos partes, ni elementos que aparecen solo en Google, ni elementos que aparecen solo en la propia página, pero que es fundamental, la velocidad de carga es fundamental a nivel de SEO Page. Pero antes de entrar a explicar cuáles son los elementos que debemos optimizar que solo aparecerán en Google, cuáles son los elementos a optimizar que solo aparecerán cuando el usuario haga clic y acceda a la página, es decir, que solo aparecerán en la propia página, antes de hablar sobre la velocidad de carga, tenemos que empezar por el principio de todo. ¿Y cuál es el principio? Pues el principio es que todas y cada una de las URLs de nuestra página web tienen que tener un único objetivo, es decir, una URL, un único objetivo y además una única intención. Una URL tiene que tener un único objetivo y una única intención. ¿Qué quiere decir una única intención? Pues que si esa URL responde a una intención de tipo saber, a una intención de tipo hacer, a una intención de tipo pues quiero comprar algo, quiero informarme sobre algo. Recordad que en el curso Bases del SEO estuvimos viendo los tipos de intenciones de búsqueda que existían, ¿vale? Entonces tenemos que saber cada una de las URLs de nuestra página debe responder a una única intención de búsqueda. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos una tienda online de ropa y tenemos una URL de zapatos. Pues esa URL podría responder a la intención de búsqueda de comprar zapatos. ¿Qué queremos conseguir con eso? Pues que todos los usuarios que buscan en Google comprar zapatos, y vamos a suponer que son de tacón, ¿vale? Esa URL yo solamente tengo ahí los zapatos de tacón. Pues, ¿qué quiero conseguir con eso? Para esa URL yo tengo la intención de comprar zapatos de tacón. Pues entonces yo quiero que todos los usuarios que en Google pongan comprar zapatos de tacón o alguna palabra clave relacionada con esa intención, le aparezca mi URL, hagan clic, puedan ver todos los zapatos de tacón que yo tengo, los modelos, las características, los colores, y acompañe al usuario en ese proceso para que al final me acabe comprando el zapato de tacón, un zapato de tacón a mí y no a mi competencia, ¿vale? Pero esto no se queda aquí. ¿Por qué? Porque esa intención de búsqueda, que son un grupo de palabras claves, tiene que tener una palabra clave objetivo. ¿Y a qué me refiero con palabra clave objetivo? En el ejemplo que estamos poniendo podría ser, por ejemplo, la palabra clave objetivo comprar zapatos de tacón, ¿vale? Voy a ponerlo en el caso del estudio de palabras claves que vimos. Si os acordáis, en el curso Bases del SEO, cuando estuvimos haciendo el estudio de palabras clave, teníamos esto así, ¿no? Y la categoría de bolsos, pues le íbamos a posicionar por la intención de búsqueda de bolsos de marca de segunda mano. Pues si os fijáis, esta intención de búsqueda está formada por todas estas palabras clave. Vale, pues ¿cuál sería la palabra clave objetivo? Por ejemplo, en esta intención, pues bolsos de marca segunda mano, ¿vale? A eso es lo que me refiero con palabra clave objetivo. Todas estas palabras conforman la misma intención, pero yo determino qué palabra clave objetivo va a tener esa intención. Y además no solo determino la palabra clave objetivo de esa intención, sino que también determinaré un número de palabras claves semánticamente relacionadas, con
esa palabra clave objetivo y con esa intención. Es lo que llamaríamos sinonimia conceptual. ¿Qué significa esto? Pues que utilizando esa palabra, independientemente de dónde la pongas, siempre va a significar lo mismo. Por ejemplo, en el caso que estábamos hablando de comprar zapatos de tacón, pues un tipo de palabra clave semánticamente relacionada con la palabra clave objetivo podría ser tacones. Donde yo ponga tacones va a significar exactamente lo mismo que zapatos de tacón. Y además también tengo que tener en cuenta una serie de palabras clave semánticamente relacionadas, que es lo que se conoce como sinonimia conceptual. ¿Qué quiere decir la sinonimia conceptual? Son aquellas palabras que en función del contexto donde yo las utilice significan una cosa u otra. Pongamos un ejemplo. Vamos a imaginar que nosotros tenemos unos zapatos de tacón de color vino. Ahí la palabra vino hace referencia al color del zapato de tacón. Sin embargo, si nosotros ponemos, por ejemplo, utilizamos comprar un vino, ahí vino lo que significa es la bebida obtenida de la uva. Entonces, en función del contexto, la palabra significa una cosa u otra. Y por último, tenemos una serie de palabras claves en contexto que debemos utilizar para enriquecer nuestro contenido e incluso desambiguarlo. Pero esto lo veremos en las siguientes clases, ¿vale? Y esto que acabo de explicar no tiene nada que ver con crear una URL en la que metamos un montón de palabras, en la que abarquemos un montón de intenciones de búsqueda. No tiene nada que ver con eso. Aquí lo que estamos abarcando es una única intención de búsqueda, la cual tiene una palabra clave objetivo y muchas palabras clave relacionadas con la palabra clave objetivo, ¿vale? Y por supuesto, tampoco tiene nada que ver esto que hemos explicado con crear un contenido más o menos extenso. En absoluto. Si es necesario crear un contenido extenso para que podamos cubrir la necesidad del usuario, lo creamos. Pero si lo que vamos a crear es un contenido extenso con el único objetivo de abarcar un montón de palabras clave, eso no sirve para nada, ¿vale? Esto entraremos en profundidad en las siguientes clases. Y hasta aquí esta clase de introducción sobre lo que veremos en esta segunda sección del curso de SEO Page. Vamos con el siguiente vídeo en el que ya entraremos a ver cuáles son los elementos que debemos optimizar y que solo y exclusivamente aparecen en Google.